¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es un programa transmitiendo para la Izquierda Diario y la Revolución Permanente, de igual forma para el Movimiento Marateguista. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompañan dos compañeros desde el hermano país de México. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema muy polémico, ¿no? Que es, se aborda en todo protesta social, en todo acto, ¿no? ¿Puede una revuelta convertirse en una revolución? Nos acompañan el compañero Sergio Moisén, que es profesor militante del MST, maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, es coescritor de México en Llamas, interpretaciones marxistas de la Revolución Mexicana, entre otros textos. También nos acompaña Sandra Romero, trabajadora de la salud y también militante del MST y de Pan y Rosas. Bienvenidos, compañeros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. Para nosotros es un gusto tenernos acá. Bueno, y como decíamos, compañeros, lo que nos convoca ahí, ¿cómo se relacionan, las preguntas para ambos compañeros, las revueltas mencionadas en el texto con la crisis del 2008? O sea, hay un texto que han publicado los compañeros y quisiéramos saber cómo se relaciona todo ello, compañeros. Compañera Sandra. Sí, bueno, para nosotros el problematizar a partir del libro de Matías Mayelo acerca de si una revuelta puede convertirse en una revolución, pensando en la situación mexicana y en el contexto de los últimos tiempos en la lucha de clases a nivel internacional, tiene que ver con comprender que sin importar el país en el que nos encontremos, estamos observando una tendencia a nivel internacional en donde distintos procesos de la lucha de clases pueden ser expresión del agotamiento o de la decadencia de la hegemonía del capitalismo, que en este caso está siendo expresada en distintos países, que comenzó con la primavera árabe y además con distintos fenómenos que son de características distintas. Puede haber fenómenos de un movimiento de masas disruptivo que acaban con dictaduras militares o con gobiernos absolutamente autoritarios con décadas en el poder, como pasó en Egipto, o puede haber procesos más francamente obreros de una disrupción, de una serie de huelgas generales, como también pasó en un periodo de tiempo en donde también fenómenos de la juventud y fenómenos de más populares, pasando por América y pasando por Europa, hacen un conjunto de luchas a nivel internacional que cuestionan en sí mismo la hegemonía capitalista, en donde en tiempos corrientes pareciera que los burgueses, que los lobos de Wall Street y que los gobiernos capitalistas de cualquier país y las burguesías de cualquier país se pondrían de acuerdo de manera ordenada en cómo descargar su crisis, pero esa situación se ve con la disrupción de la salida de distintos sectores populares a nivel masivo, cuestionando esas salidas y diciendo basta, esta crisis no va a ser descargada sobre nuestras espaldas. Lo que nosotros relacionamos en ese sentido y a partir de repensar el problema de México tiene un poco justo con vernos como parte de ese escenario internacional en donde, como planteaba al principio, sin importar el punto del planeta,
hay un cuestionamiento que está poniendo en cuestión el tema hegemónico capitalista a nivel mundial y que nos trastoca, digamos, a todos en cualquier país. Bien, bien, compañera, bien, muy bien. Me parece que está muy de acuerdo, compañero. Compañero, Sergio, tu opinión. Hola, hola. Sí, sí. Eh, Primero, decir que la reflexión del día de hoy es a propósito de este librito que tenemos aquí, La revuelta, que se llama de la movilización a la revolución de Matías Mayelo, que se publicó en el año 2022 en el Instituto del Pensamiento Socialista en Argentina por nuestros compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas. Y obviamente invitarlos a que lo busquen, a que lo puedan adquirir. Si ustedes ponen en el buscador de internet de la movilización a la revolución, van a poder encontrar en La Izquierda Diario adelantos de este texto que busca realizar una discusión con distintos autores que provienen de la academia y algunos que no vienen de la academia, que son los autores que actualmente están en el espectro del pensamiento izquierda, como lo es Bashar Zuncaran de Jacobin en Estados Unidos, Donatella Di Cesare del pensamiento autonomista, autores como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, que son muy leídos en la academia y que representan la posición del populismo, así como otros, pero que debaten sus ideas al calor de revisar, de analizar. Matías lo que hace es no solo debatir sus ideas, sino que es un texto que está conmovido, que está propiciado, que está influido por lo que está pasando en el mundo después de la gran crisis internacional en Estados Unidos con la crisis de Wall Street y las protestas que se desencadenaron en el mundo a raíz de ese suceso, ¿no? Es decir, es un libro que definitivamente no se puede incluir en las paredes de las 4 paredes de la academia, sino que debate con todo el rigor necesario a las ideas de la izquierda de este tiempo, pero a través de el contraste con los sucesos de la propia lucha de clases internacional. En ese sentido, Matías nos propone un, una reinterpretación de los tiempos que vivimos, ¿no? Es decir, durante muchos años se nos dijo que los tiempos que nos tocaron vivir fueron los tiempos de la caída del muro de Berlín, en donde la clase trabajadora, en donde los movimientos populares, los de abajo, estaban destinados a la pasividad, estaban destinados a una época de contrarrevolución, una época de reacción, una época en donde no viviríamos revoluciones de nuevo como las revoluciones del siglo XX, como la revolución rusa, las revoluciones chinas, las revoluciones centroamericanas en los años 80, la revolución de los claveles. Es decir, que no íbamos a vivir una revolución porque la caída del muro de Berlín había generado, había significado una derrota de la clase trabajadora y de la izquierda a nivel mundial. Y lo que nos propone Matías es que hay que rediscutir eso y que más bien la crisis del 2008 significó la caída del muro de Wall Street porque esa crisis comenzó una nueva época histórica de de tremenda inestabilidad en donde lo que hemos visto es el surgimiento de nuevos movimientos nuevos movimientos de protesta, una nueva época de movilización, y de donde han surgido también distintas revueltas, ¿no? 2011 es un momento clave en donde vimos la primavera árabe con Túnez, todo lo que comentaba Sandra recientemente Egipto, la caída de las dictaduras odiadas de Ben Ali y Mubarak en el caso de Túnez y Egipto, el surgimiento de fenómenos como los indignados en el Estado español, las huelgas generales en Grecia contra los planes de ajuste del Fondo
de la Unión Europea, y recientemente un segundo momento que comenzó con los chalecos amarillos en el caso francés, en donde estamos viendo cada vez más radicalización en los movimientos, más radicalización en las protestas, y entonces la pregunta que se hace Matías evidentemente es muy sugerente, ¿no? ¿Pueden, qué es lo que pasó, qué sucedió con esos movimientos, qué sucedió con esas protestas, y por qué, cómo es que estas protestas, estas movilizaciones pueden o no generar una revolución, más allá de su resultado o no? Sí, compañero, el texto del compañero Matías es muy importante, ¿no? De la movilización a la revolución es un texto que cobra vigencia hoy por hoy, ¿no? Porque hay muchos acontecimientos que se dan a nivel mundial, donde hay enormes millones que se movilizan, como has tocado, contra el ajuste en Europa y también en esta parte del continente, ¿no? Entonces, creo que hay un gran debate teórico que nos ayuda y nos nutre para responder de mejor manera. Entonces, Sandra, yo te quería consultar, bueno, a ambos, entonces, ¿qué papel juegan aquí los fenómenos llamados neoreformistas, los populismos de izquierda, o se le llama también progresistas, en las revueltas mencionadas en el texto? Porque ahí juegan un papel, pero ¿cómo consideras tú? ¿Qué papel juegan? Sí, nosotros quisimos hacer una reflexión a partir de un fenómeno que ocurrió en México en el año 2006, que es la disrupción de la comuna de Oaxaca, que mostró características de una revuelta que inicia con el magisterio al frente en un estado de México, que es Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, con una enorme cifra de analfabetización, con prácticamente la mitad de la población indígena. Es un estado peculiar de una enorme tradición y combatividad de lucha, pero al mismo tiempo donde están enquistadas hace ya muchas décadas el poder de caciques, terratenientes y de una burguesía que de manera muy añeja en el año 2006 expresaba de manera muy contundente las características del pasado, por decirlo de alguna manera, respecto al Priato, que es ese partido que en México gobernó en el poder absoluto del régimen durante 70 años. Entonces, una de las características que ocurre con esta revuelta es la disrupción en sí, en relación incluso a la pregunta anterior y esta, con relación al término o al cuestionamiento profundo de lo que expresaba ese poder hegemónico del PRI en el poder político y económico del Estado. Entonces, una irrupción que comienza con Salario, en donde estaban en juego distintas direcciones populares, reformistas, populistas, sindicales, puso en cuestionamiento no solamente ese poder hegemónico enquistado en el Estado por parte de la burguesía y sus instituciones, sino también a las viejas direcciones tradicionales, reformistas y que apuestan generalmente por alianzas con sectores de la burguesía como alternativa programática o política para la lucha. Entonces, la característica del fenómeno mexicano con la irrupción de la Comuna de Oaxaca es que permite plantear una discusión y una reflexión de las distintas posiciones estratégicas en el marco de un poderoso movimiento magisterial de irrupción de miles, de docenas de miles, perdón, de cientos de miles de sectores populares indígenas magisteriales que se ponen al frente de un proceso político que pone en jaque en distintos momentos aspectos del poder político del Estado, que por lo menos lo cuestiona. Y justo desde la visibilizar el poder de las alternativas políticas de las distintas direcciones, populismos y reformismos, es que dentro de la composición política de ese enorme fenómeno que se configura como una asamblea popular, que se hace llamar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, lo que se configura dentro de ella pues son distintas peleas políticas en un transcurso de 5 meses, que de más a menos las direcciones del populismo y del reformismo, encabezado por sectores del PRD, en este caso, que en ese tiempo
se decía la oposición, intentando llevar la lucha por los cauces legales y por recuperar la legitimidad política de los sectores de la burguesía que aún todavía estaban en el poder en el Estado. Entonces, mientras el movimiento de masas ponía en cuestionamiento ese poder, que se enfrentaba con la policía, que tomaba las principales instituciones del Estado, que instaura una verdadera comuna organizada con comedores, con asambleas de mujeres, tomando los medios de comunicación, con barricadas. Al mismo tiempo teníamos, por otro lado, a tradicionales direcciones sindicales y populares, al estalinismo con un poder importante al frente y a sectores maoístas planteando desde el día 1 la falta de condiciones políticas para radicalizar el proceso que en sí mismo expresaba una profunda radicalización y además la urgencia por generar políticas de alianza que en vez de desconocer el poder del Estado y del gobierno del Estado, le dieran un respiro para posibilitar la negociación del movimiento con la Secretaría de Gobernación mexicana. Entonces, es prácticamente una lucha de una pelea política fundamental con las distintas estrategias de las direcciones que normalmente en toda lucha surgen y mucho más en los pueblos latinoamericanos, donde esas viejas direcciones están también muy enquistadas desde hace muchas décadas, como es el estalinismo, por ejemplo. Claro, claro. Sergio, compañero, ¿cuál es tu opinión al respecto, ¿no? El papel que juegan los fenómenos neorreformistas, ¿no? Ya veces que hemos tenido y tenemos en este proceso social un montón de fuerzas que son parte también de esta lucha, ¿no? Pero bueno, tienen un protagonismo que al final ayuda en el desvío, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, compañero? Sí, mira, volviendo un poco a lo que nos plantea de forma sugerente Matías en su libro, primero hay que decir qué tipo de características surgen en la revuelta, en las movilizaciones que vivimos después del 2008, ¿no? Porque, bueno, digamos, sucedió en Egipto, en Túnez, en Grecia, en Francia, en América Latina, lo vimos en Colombia con las protestas, recientemente en Chile también antes del ascenso del gobierno de Boric. Es decir, hay una tendencia, con la caída del muro de Wall Street, la dinámica de la movilización cambió. La movilización se convirtió en un protagonista de la historia que está sucediendo en el curso real de las cosas. Y con la guerra de Ucrania, definitivamente se abre un momento de inestabilidad en donde, lejos de la idea que planteaba anteriormente un intelectual francés llamado Daniel Ben Saïd, que decía que era el tiempo de la espera, el tiempo de la melancolía, porque no había revueltas, no había revoluciones. Lo que estamos viendo ahora es que la movilización es el sujeto, la movilización es uno de los protagonistas de la historia que nos está tocando vivir, de los tiempos que corren, ¿no? En ese sentido, una de las características en común que tienen estas revueltas y estas movilizaciones populares del 2011 y del 2019 es que la clase trabajadora no ha participado todavía de forma hegemónica, sino que ha sido, participó de forma ciudadana, de forma atomizada. En segundo lugar, el tema de que participaron, los procesos surgieron sobre todo en el espacio público de las plazas, Tahrir, en la Plaza del Sol, etcétera. Una tercera característica es que en los movimientos, pues los suburbios adquieren un protagonismo central también, a través del espacio público de las plazas, estos procesos han empezado digamos, los del 2011 obviamente participaron, los protagonistas fueron sobre todo los perdedores relativos del neoliberalismo, nos plantea Matías, ¿no? Es decir, aquellos que buscaban mayor aspiración en el sistema neoliberal, o que fueron sus aspiraciones rotas por el propio sistema, y las movilizaciones del 2009 fueron más radicales en sus métodos porque fueron los perdedores absolutos del neoliberalismo, migrantes, etcétera, ¿no? Como lo vimos en Chalecos Amarillos. Ahora bien, Matías propone, por ejemplo, que
dentro de las movilizaciones surgió un nuevo ecosistema que es un nuevo ecosistema de reproducción de la movilización, en donde hay movilización y luego de la movilización hay una institucionalización, ¿no? Es decir, al no participar la clase obrera con sus métodos hegemónicos, hay un ecosistema en donde hay movilización y después hay una pasivización, hay un momento de institucionalización, y es ahí en donde las direcciones neorreformistas, las direcciones populistas de izquierda han jugado un papel de hacer que esos sucesos, esas movilizaciones sean institucionalizadas, ¿no? Es decir, las movilizaciones han permitido la emergencia de nuevos fenómenos reformistas, de nuevos fenómenos populistas de izquierda, entre comillas, en donde sus teóricos lo que proponen es sobre todo que la movilización se convierte en una base de maniobra para conseguir cosas dentro del régimen y no la ruptura revolucionaria con él. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, fue la emergencia de fenómenos como Podemos en el caso del Estado español, Syriza en el caso de Grecia, que lo que planteaban era usar las movilizaciones como base de maniobra, no para romper con el régimen político, no para luchar por la organización de los sectores de abajo y luchar por una revolución por medio de la hegemonía obrera, sino que esas direcciones se encargaron sobre todo de usar la movilización como base de maniobra para conseguir determinados aspectos dentro del régimen político. Es decir, las direcciones neorreformistas lo que han hecho es usar a las masas movilizadas en una perspectiva gradualista y reformista para pelear por cambiar determinadas cosas o lograr determinadas demandas dentro del régimen político. Es decir, son direcciones que jugaron un rol, tuvieron una participación concreta en las movilizaciones para desviarlas, para llevarlas a los cauces institucionales y evitar que surja de la movilización a la revuelta y de la revuelta a la revolución. Es decir, fueron direcciones que jugaron en contra de que estos periodos de movilización pudieran ir más allá de lo que la movilización misma daba, ¿no? Un ejemplo de esto muy claro es el ejemplo de Syriza, como por ejemplo, durante las decenas, más de una decena de huelgas generales que hubo para evitar la aplicación de los planes de ajuste, Syriza usó eso como base de maniobra para conseguir lugares dentro del Congreso, después finalmente hacerse el poder para finalmente solamente lograr determinadas cosas, pero en el fondo traicionar incluso esas movilizaciones aplicando los planes de ajuste, ¿no? Entonces, los neorreformismos, en el caso de América Latina, bueno, requiere también un análisis particular, pero los neorreformismos, los populismos de izquierda lo que hicieron fue participar dentro de este ecosistema de movilización e institucionalización, jugando un papel abiertamente en contra de que las movilizaciones se conviertan en posibles revoluciones, ¿no? Sí, compañero, lo de Syriza es gráfico, ¿no? O sea, ellos terminan aplicando el plan de ajuste del FMI y el Banco Central Europeo. Claro. Antes tenían un programa, pues, contra los banqueros, pero son ellos los que terminan ejecutando el plan neoliberal. O sea, estas direcciones muy stalinistas, reformistas, ¿no? Acá se le llama también progresistas, son las que terminan capitulando, produciendo un desvío. En Chile, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, en las luchas de los compañeros, en las cuales fallecieron 34 compañeros, creo, producto de la lucha, también se produjo un desvío. Y salió pues, el pacto para que la Asamblea Constituyente no sea libre soberana, como planteaba muchas veces. Es decir, se transó con Piñera, ¿no? Y producto de ello salió Boric, ¿no? Es decir, hay también todo un proceso que se ha dado, ¿no? Yo entonces incido en ese elemento. Y compañera Sandra, entonces, bueno, hemos tocado estos elementos, ahora,
Sergio tocaba un elemento, sí, de costado, ¿no? Y quiero manifestarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la centralidad de la clase obrera, de la clase trabajadora, en la estrategia socialista, según Mayelo? ¿Qué importancia tiene la clase obrera, la clase trabajadora para Matías Mayelo? Pues yo creo que tiene toda la importancia para pensar el presente y los triunfos para nuestra clase, porque no es una cuestión constante que nosotros podemos ver el surgir de manera contundente procesos de lucha con sectores de avanzada, con un nivel de disposición, de heroísmo, de radicalización. eh, no puede haber algo, como planteamos nosotros respecto a la comuna de Oaxaca, que le haya faltado a la disposición del movimiento de masas cuando una revuelta sale de manera contundente a enfrentar sus reivindicaciones o a cuestionar, como en el caso de Oaxaca, al gobierno del Estado, o como en el caso de Perú, han salido cientos de miles a cuestionar al gobierno golpista, por ejemplo. Justo en ese tipo de procesos no puede haber nada que haga falta para triunfar más que concebir cómo eso puede tener una expresión política hacia el triunfo. Y eso definitivamente lo encarna la centralidad de la clase obrera. Es decir, cuando hay procesos de disrupción popular, sectorial, juvenil, etcétera, de un movimiento de masas, eso tiene que tener una expresión político, organizativa, estratégica, en contraposición con un montón de direcciones políticas que se oponen a que triunfe la clase trabajadora y los sectores populares, en convertido en demandas que apunten a la autoorganización política de la clase trabajadora. En el caso, por ejemplo, de Oaxaca, con la composición de la que hablábamos, con la mitad de la población indígena, con el magisterio al frente, además un poderoso sindicato magisterial, el mexicano, aún con todo eso, la clase trabajadora, perdón, la burguesía se estaba organizando con las cámaras empresariales para derrotar la comuna de Oaxaca, como lo puede hacer cualquier poder burgués aliado que llegue a la conclusión de que tiene que cerrar filas para golpear y para derrotar la lucha y la revuelta que estén enfrentando. Entonces, frente a eso, lo que nosotros planteamos y que plantea el libro de Matías es que es clave volver a la discusión de la necesidad de la centralidad obrera desde el punto de vista estratégico, de que petroleros, mineros, trabajadores electricistas, trabajadores telefonistas, que aún en aquellos poblados, en aquellas revueltas que ocurren en sectores como el estado de Oaxaca en México, donde hay mucha pobreza y una industria poco desarrollada, aún en esas circunstancias, el poder contundente que tienen estos sectores al controlar las distintas estructuras que permitan que el Estado funcione en todos sus servicios y en las cuestiones medulares de movilización del Estado, lograr que esos sectores se organicen de manera contundente y sobre todo democrática, con delegados revocables, rotativos, en confrontación a la pasividad que quieren imponer sus direcciones sindicales, es básicamente la base de poner a la avanzada el poder político de la clase trabajadora en enfrentamiento con la burguesía, en la disputa por el triunfo, que todas estas luchas nos podríamos preguntar qué es lo que pasó. Y es decir, a la comuna, al poder de la comuna no le faltó nada en realidad en términos de heroísmo y de combatividad, sino que lo que nos hace falta como revolucionarios, como activistas, como sectores que queremos llevar al triunfo todas esas luchas, es abrir estos debates en relación a qué hace falta para pensar la centralidad de la clase obrera. Sí, bien, compañeros, compañeras. Creo que es un papel importante de la clase trabajadora que es necesario que entre en escena. O sea, una vez que entre en escena va a tomar un papel protagónico, ¿no? Y eso le va a dar otro carácter. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Sergio? Sí, yo creo que Matías dice algo súper, es- yo creo que muy, muy fotográfico. En los últimos 20 años, justo después de la caída del muro de Berlín, el pensamiento conservador, pero después la izquierda se comió la idea
una no solo de Fukuyama por el tema del fin de la historia, sino también algunas teorías del fin del trabajo que decían que se había acabado la clase obrera y que por lo tanto como la clase obrera ya no existía, por lo tanto pues no había sujeto para la transformación social, ¿no? Y dice Matías que es como un acto por un acto de magia, por la vía de una pluma, de un plumazo desaparecieron a millones de trabajadores del planeta, ¿no? Ahora, la clase obrera efectivamente ha sufrido transformaciones, ¿no? Es decir, la ofensiva neoliberal generó una transformación de la clase trabajadora que no habíamos visto, ¿no? Es una clase obrera racializada, una clase obrera feminizada, una clase obrera dividida, una clase obrera en donde casi o hay pocas tasas o muy baja tasa de sindicalización, una clase obrera precarizada, una clase obrera muy fragmentada, ¿no? Entonces, producto de esta fragmentación, hay algunos teóricos de izquierda que dicen que por su fragmentación, la clase trabajadora ya no puede jugar un papel hegemónico en la lucha por el cambio de la sociedad. Sin embargo, por ejemplo, lo que nos propone Matías es que no, que de hecho este acto de magia de quererle quitar de desaparecerla de la historia, pero también de desaparecer en su estructura dentro del rol que juega en el sistema de producción de mercancías, no solo es un acto de magia, sino que además invalida la enorme peligrosidad que tiene esta clase obrera del siglo XXI. Es decir, lejos de que su fragmentación obviamente juega en contra, sin embargo, la clase obrera en el mundo hoy es más peligrosa todavía, no solo en potencia, sino en las posiciones que tiene dentro del mundo de producción de mercancías. Es decir, si esa clase trabajadora fragmentada, cuando ha intervenido en los procesos de movilización, le han dado un toque que ha generado que cuando participa de forma hegemónica, ha generado que esas movilizaciones tiendan a plantear situaciones revolucionarias más allá de su resultado. En ese caso, por ejemplo, lo que menciona Sandra de la comuna de Oaxaca es una muestra muy clara, ¿no? Es decir, Oaxaca, una ciudad muy empobrecida por los partidos que han gobernado ahí, muy fragmentada, donde hay decenas de pueblos indígenas. El magisterio jugó un papel de columna vertebral, en donde un proceso social, de movilización, la clase obrera al jugar un papel hegemónico, y al dotar de un organismo de autoorganización de masas, como fue la APO, le dio el toque para que esa movilización se convirtiera en una verdadera situación revolucionaria en el nivel local. Es decir, la clase trabajadora, eso fue antes de la caída del muro de Wall Street, ¿no? Es decir, hoy la clase trabajadora, por las posiciones estratégicas que tiene en el sistema capitalista, es la que puede convertir los procesos de movilización o los procesos de movilización y revuelta en situaciones revolucionarias, justamente por el papel que juegan en sus posiciones estratégicas. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué eso no sucedió? Porque desafortunadamente la clase trabajadora ha participado de forma ciudadana dentro de las movilizaciones, ¿no? Es decir, tanto en Túnez, Egipto, o recientemente las movilizaciones contra el racismo y la violencia policial en Francia, lo que ha pasado es que las direcciones sindicales tradicionales se han negado a jugar un papel para movilizar a la clase trabajadora y convertirla en sujeto hegemónico. Y no solo eso, sino que las direcciones sindicales, durante estos periodos de protesta, no solo no han participado, las direcciones sindicales se han negado a movilizar a la clase trabajadora para convertirla en sujeto hegemónico, sino que las burocracias sindicales se han encargado de dividir a la clase trabajadora. Es decir, la precarización laboral, la fragmentación de la clase trabajadora en el mundo hoy, feminizada, racializada, migrante, precaria,
ha sido también posible porque las burocracias sindicales no han luchado contra esta fragmentación de la clase trabajadora y no han formado organismos de autoorganización de masas, ¿no? Entonces, sí, la hegemonía obrera hoy, no es que la clase obrera desapareció, sino que la clase obrera está más extendida por su extensión y por las posiciones estratégicas que tiene el sistema capitalista, la hace más peligrosa y desafortunadamente por el papel de las direcciones sindicales no han logrado jugar un papel hegemónico en las movilizaciones modernas actuales, ¿no? Ahora eso plantea, por ejemplo, el problema de qué tipo de organizaciones construimos los socialistas, ¿no? Los socialistas, no estamos por la conciliación con las burocracias sindicales. Los socialistas no podemos embellecer direcciones sindicales, sino por la vía de la construcción de una fuerza real en la clase trabajadora, luchar por superarlas, por superar esas direcciones, por la vía de la movilización y construir espacios de autoorganización de masas como lo han hecho en algunos lugares nuestros compañeros en Francia o también en lugares como Chile, ¿no? Sí, compañero, creo que y coincido contigo, ¿no? Que los sindicatos, las direcciones, algunos partidos también han querido que la clase trabajadora juegue un papel de ciudadano y no de sujeto social. Claro. O sea, la han desmovilizado, la han despolitizado y para que tenga un papel ciudadano. Entonces, el momento que como decía Mayelo, y que en las veces que ha incidido como sujeto social, le ha dado un carácter cualitativo, ¿no? Entonces creo que esto es un momento que ha resultado, ¿no? O sea, acá en Perú también estamos en un proceso de lucha que hemos vivido, ¿no? Y la central sindical, pues juega un papel como el que es caracterizado, ¿no? Inclusive un poco más retargado, ¿no? O sea, es decir, despolitiza, no moviliza, no se juega por movilizar a sus bases. Entonces, con eso le hace un tremendo favor pues, a la burguesía, ¿no? Porque ellos lo que quieren pues, es de que la clase trabajadora juegue el papel de ciudadano, ¿no? Eso es lo que quiere la burguesía. Entonces, ahí creo que hay una tarea importante, ¿no? Que hay que dar. Bueno, entonces, ahora, Sandra, quisiera hacerte una consulta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que has notado entre el pensamiento de Lenin, Trotsky y con la visión de Mayelo sobre un futuro de la revolución? Entonces, ¿qué papel juega en su análisis? Creo que tiene que ver con repensar la estrategia para los tiempos presentes en relación a todo lo que se vive en la lucha de clases actual. Entonces, si ubicamos, como hemos venido planteando, las distintas luchas, los retos de esas luchas, las contradicciones, las direcciones que tienen que enfrentar sectores de trabajadores que muchas veces se enfrentan a primeras experiencias políticas y de combate, es precisamente la adopción de una estrategia revolucionaria, la discusión de la centralidad de la clase obrera, la que nos puede permitir hacer síntesis históricas para que no tengamos que revivir derrotas pasadas, traiciones pasadas que como clase hemos tenido en la historia, desviaciones o engaños o maniobras que ya han sido vividas anteriormente. Esa es la posibilidad que nos da la herramienta política de construcción organizativa, de reflexión estratégica, el poder hacer una síntesis histórica de lo mejor de las experiencias políticas del pasado, carlas en este presente. En términos de la posibilidad de una revolución en este siglo, en el siglo XXI, tiene que ver con que quienes intervenimos en esos procesos hagamos los mayores esfuerzos y que la clase trabajadora pueda intervenir en forma organizativa, hegemónica y sobre todo con sus métodos. Por poner un ejemplo, la huelga general ha estado planteada no solamente en la comuna de Oaxaca como una posibilidad clave de fortalecimiento de la lucha popular, del paro magisterial, de las barricadas, de la misma asamblea, sino que también está planteada en Francia, también está planteada en Perú y ha estado planteada prácticamente en cada proceso
político de lucha y de efervescencia de sectores populares o sectores de la clase trabajadora. Y siempre nos encontramos justo con esa imposibilidad de las direcciones sindicales para impulsarla de manera consecuente y para alargarla, retrasarla lo más posible como una posibilidad política. Entonces, nutrir las perspectivas de la clase trabajadora en lucha, aun cuando sean primeras experiencias políticas, de la posibilidad de que con el poder autoorganizado que tenemos como clase para intervenir, es dotarla de fuerza y de perspectiva política para disputar el triunfo de las luchas. Bien. Bien, compañero, ¿cómo ves cómo están concatenadas el pensamiento de Mayelo, Lenin y Trotsky sobre este elemento, compañero Sergio? Sí, bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta que los tiempos que corren, como bien dice Matías, no son los tiempos de la pasividad, no son los tiempos de la espera, sino que la crisis económica más movilización con sus dos ciclos, 2011-2019, donde primero fueron los perdedores relativos, los protagonistas, después los perdedores absolutos, los que protagonizaron la protesta, que le dio un ingrediente de mayor radicalidad. Pero si le sumas ahora la guerra de Ucrania y su cada vez impredecible desenlace, en donde vimos sucesos inéditos, como lo fue el cambio vertiginoso del grupo Wagner, este grupo militar privado que virtualmente se enfrentó a Vladimir Putin. Digamos que la crisis más las movilizaciones con sus dos momentos, más la crisis de Ucrania, plantea una nueva era de inestabilidad, en donde evidentemente es imposible saber el futuro, en donde el arte de la lectura de lo imprevisible lo hace una época emocionante, una época de turbulencias, que las movilizaciones solo las vimos, las podemos comparar en su extensión, en su magnitud a las movilizaciones de los años 70, y con eso estamos diciendo mucho, ¿no? Es decir, Matías propone que nada más en los 70 vimos algo así, o sea, vimos el otoño caliente italiano, con las huelgas en Turín y las fábricas de autopartes, en la Fiat, las movilizaciones contra la guerra en Vietnam, el 68, mundial con las movilizaciones estudiantiles, y evidentemente crisis más movilizaciones más guerras reactualiza esto que Lenin planteó, y eso lo hace muy vigente. Es decir, Lenin vuelve por la realidad misma, porque Lenin planteaba que la época imperialista, la época de la decadencia del sistema capitalista era la época de las crisis, de las guerras y de las revoluciones, ¿no? Es decir, Lenin nos permite reactualizar el marco en el cual vivimos, la época que vivimos, y la realidad misma le daba razón a lo que planteaba Lenin, de que el capitalismo genera en su época de decadencia, es la época de las crisis, de las movilizaciones y de las guerras, y es tomable un marco de impredecibilidad. Ahora bien, Trotsky, y el programa de transición que escribió a la fundación de la Cuarta Internacional hacia 1938, es importante porque es el momento de la intervención, es decir, no es el momento de la espera, no es el momento de la observación, no es el momento de la pasividad, sino que a través de una táctica, una organización, una estrategia y un programa, los socialistas tenemos que participar de las movilizaciones, y en ese sentido, lo que planteó Trotsky en su programa de transición tiene tremenda vigencia. Es decir, un programa
en donde los socialistas podamos participar de las movilizaciones, pero enfrentando a las direcciones reformistas que solamente usan a la movilización como base de maniobra, enfrentando a las direcciones populistas de izquierda que solamente quieren reformas en los más marcos del régimen capitalista y no su destrucción, el programa de transición hoy es una alternativa para la lucha de los desposeídos, de los trabajadores con su hegemonía, para luchar por la revolución. Es decir, lo que hoy está planteado, recuperando el pensamiento de Lenin y de Trotsky, es la construcción de organizaciones socialistas que con una táctica, una organización, un programa y una estrategia podamos llevar las ansias, las aspiraciones de los que se están movilizando contra los efectos de las crisis y de la guerra, no para luchar por una reforma del régimen, sino por la destrucción del sistema capitalista, no solo en un país, sino a nivel mundial, ¿no? Es decir, en última instancia es recuperar la estrategia comunista en este nuevo siglo, y por eso es que este texto es fundamental para preguntarnos por qué y cómo es que vamos a pasar de la movilización a la revolución. Claro, compañero, el texto que nos convoca de Matías Mayelo nos centra en el debate. Entonces, hay un montón de elementos para discutir, para debatir, y como me he reiterado, es de cobra actual vigencia. Ahora, estamos ya por cerrar el programa, les agradezco bastante, pero no quiero antes consultar la pregunta de fondo, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para que una revuelta se transforme en una revolución, ¿no? De acuerdo a lo que establecía Mayelo, ¿no? ¿Cómo puede una revuelta convertirse en una revolución según el análisis presentado por el compañero Mayelo? ¿Qué factores pueden influir, compañera Sandra? Bueno, primero que los procesos no son evolutivos, que no hay formulaciones, que no tienen una consecuencia necesariamente una cosa seguida de la otra, sino que ocurrir en un área y los sectores de avanzada que vista frente a no solamente direcciones, sino frente a la burguesía, el curso de la lucha. Las decisiones políticas que se toman en el transcurso tienen, aunque la clase trabajadora y los sectores populares no lo tenga tan consciente, siempre tienen un carácter estratégico y apuntan hacia un rumbo. Generalmente ese rumbo que le dan las direcciones del populismo, del reformismo, que tienen confianza en alguna alternativa de alianza con la burguesía, pues será de esperar y ver, ¿no? O de votar al mal menor, o de alguna desvío electoral, por ejemplo, como muchos procesos han derivado en eso, o de algún proceso de alianza con sectores de la burguesía, o de confiar en gobiernos que se dicen progresistas y que llegan al poder o se sostienen sobre planes patronales y sobre alianzas con sectores de las cámaras empresariales y de las distintas burguesías en los partidos y en el régimen. Y justo lo que nos tenemos que replantear al pensar si es posible que esos procesos de revuelta alcancen a ser procesos de revoluciones o procesos de triunfos, tiene que ver con no pensar que tenemos que volver a vivir esas circunstancias para llegar a un triunfo, sino que lo que urge es que podamos construir por medio de una herramienta política que para nosotros es la construcción de un partido revolucionario, que lo que urge es justamente poner al frente la fortaleza estratégica de la clase trabajadora, lo que representa concentrado en la pelea política frente a todos esos desvíos que solamente son algunos de los que acabo de mencionar, pero que además son muy conocidos, ¿no? Que en cualquier lucha van a estar planteados por parte de sectores que confían en las alianzas con la burguesía. Bien, compañera, creo que esos son los detalles que tenemos que tener en cuenta. Compañero Sergio, ¿estás todavía? Ah, bien, bien, bien. Entonces, compañero, como le consultaba a la Sí, compañera, aquí estoy. entonces, según el compañero Mayolo, ¿qué hace falta? ¿Qué factores influirían para que una revuelta se pueda convertir en una revolución, según el compañero Mayelo? Ok. Bueno, obviamente, primero decir que
obviamente no es un acto de la revolución no puede llegar por las ansias que podamos tener los socialistas, ¿no? Es decir, no es un acto subjetivo, ¿cierto? Sino que hay determinadas condiciones objetivas que impiden que una movilización se pueda convertir en una revolución y que una revuelta pueda convertirse en una revolución, aunque, como decía bien Sandra, no es un proceso no son cosas que se contraponen, mucho menos lo podemos ver de forma estática, sino como una situación, como algo dinámico, ¿no? Entonces, ninguno de estos procesos mencionados, que fueron movilizaciones, pero definitivamente uno de los aspectos que ha mostrado los límites de estos momentos, los límites objetivos, es que la clase trabajadora no ha participado con sus propios métodos como sujeto hegemónico que pueda retomar las demandas de la movilización y que impulse de forma espontánea, que se puedan impulsar de forma espontánea organismos de autodeterminación de masas. Es decir, uno de los elementos que muestra el límite que tienen estos nuevos procesos de movilización es que la clase trabajadora no participó como sujeto hegemónico. Como decíamos anteriormente, producto de las burocracias sindicales que no movilizaron a la clase trabajadora, sino que las hicieron participar como sujetos ciudadanos o dispersos, ¿no? Ahora bien, incluso puede haber revolución, decía León Trotsky en Historia de la Revolución Rusa, más allá de su resultado, ¿cierto? Es decir, una revolución no es en esencia algo que va a triunfar. Puede haber situaciones revolucionarias que hagan un acontecimiento en el curso real de las cosas, aunque su desenlace pueda ser contrarrevolucionario, ¿no? Y esto sucede en la historia, sobre todo por el retraso del factor subjetivo, es decir, un partido con su organización, su táctica, su estrategia y su programa que pueda torcer el curso de los acontecimientos y convertir una situación revolucionaria en una victoria, ¿no? Por ejemplo, Matías propone en su texto, en su libro, que hubo incluso dentro de las movilizaciones que vivimos, en lugares como Egipto, sobre todo, donde cayeron dictaduras, como fue la dictadura de Mubarak, donde la clase trabajadora, aunque participó de forma dispersa, hizo huelgas generales y abrió una situación revolucionaria. Sin embargo, el resultado de esa situación fue un aplastamiento de la movilización con los militares al frente, una dictadura que generó el asesinato de la vanguardia, pero también una dictadura militar en donde los trabajadores fueron brutalmente derrotados, y eso fue justamente por la ausencia de una organización que tuviera un programa, un partido, una táctica y una estrategia que pudieran hacer que ese acontecimiento pudiese ser una victoria, ¿no? Es decir, Trotsky, por ejemplo, en Historia de la Revolución Rusa y en muchos otros textos, ha planteado que puede haber situaciones revolucionarias, aunque el resultado no sea una revolución triunfante, ¿no? Entonces, en ese sentido, en los últimos ciclos de protestas, lo que faltó es la participación hegemónica de la clase trabajadora como sujeto hegemónico que encabece las ansias que despiertan la movilización, y esto no sucedió producto de la intervención de las direcciones que jugaron un papel de desmovilización, y obviamente también la inexistencia de organizaciones socialistas, organizaciones revolucionarias que puedan tener franjas lo suficientemente organizadas para superar esas direcciones. En ese sentido, las pequeñas experiencias que nuestra corriente ha realizado, por ejemplo, en Francia, durante las movilizaciones de chalecos amarillos en adelante, impulsando la autoorganización, impulsando la movilización, poniéndonos al frente de la protesta, son pequeños momentos, embriones, de lo que a nosotros puede desencadenar o tendría que detonar movilizaciones y situaciones revolucionarias, ¿no? Entonces, creo que aunque es una época de movilización,
Desafortunadamente no ha sucedido, mucho por el factor subjetivo, la transformación de la movilización a la revuelta y de la revuelta a la revolución. Sí, sí, compañeros, creo que ha sido un texto muy importante el que nos convoca hoy de la movilización a la revolución de Matías Mayelo, que nos ayuda a discutir todos estos elementos eh, y que ponen en la actualidad, uno, el sujeto social, ¿no? Que es la clase trabajadora que tiene que jugar un papel protagónico, y otro, el sujeto político. Necesitamos construir un partido que sea una herramienta de dirección y que obviamente hay que dar una pelea con sectores reformistas que no quieren una revolución, quieren una conciliación de clases, ¿no? O sea, se ha visto en Egipto, como has notado, bueno, en Siriza, es lo más Siriza, en Grecia, en España con Podemos, y en Chile y varios países, eso sucede, ¿no? Hay direcciones que concilian, ¿no? Entonces, acá el Perú no es ajeno a ellos, ¿no? Y las direcciones que tenemos son direcciones reformistas, que plantean una conciliación de clases. Entonces, eso es un elemento que tenemos que discutir. Entonces, creo que el día de hoy, Sandra, Sergio, ha sido un tema muy ilustrativo, como hemos desarrollado el texto del compañero Matías Mayelo, y nos invita a seguir polemizando, a seguir, no quedarnos con ahí y seguir debatiendo. La lucha de clases está ahí, es una tarea abierta, y creo que ha sido muy enriquecedor para todos los que nos siguen, ¿no? A través de la Izquierda Diario, el programa La Revolución Permanente. Les agradezco bastante a ambos compañeros. Un fuerte abrazo, pero sus palabras finales, por favor, tanto Sandra y Sergio. Muchas gracias a ti y a todos los compañeros que están interviniendo también allá de manera muy importante en Perú, enfrentando a los golpistas. Compañero Sergio. Agradecido infinitamente con la invitación a dialogar sobre el libro de Matías. Les mando saludos calurosos y revolucionarios a todos los compañeros en el país de Mariátegui. Y pues, como decía el propio Mariátegui, los comunistas y el marxismo no pensamos como calco y copia, sino como creación heroica. Así que les mando un saludo bien fuerte por allá y sigamos platicando y dialogando sobre los temas candentes de nuestros tiempos. Bien, compañero, muchas gracias. Y acá en Perú también estamos a puertas del reinicio de las luchas, ¿no? Contra ese régimen de Boluarte, un régimen asesino que ha cobrado la vida ya casi de 70 hermanos peruanos. Y bueno, estamos también dando pelea, batallando, y hay que, la lucha que se va a desenvolver acá son como vasos comunicantes en toda en todo el continente. Entonces, nos une el internacionalismo. Y bueno, compañeros, muchas gracias a ambos. Muchas gracias por todo. Y bueno, hasta la próxima, compañeros. Fuertes abrazos. Gracias. Chao, chao.